Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. Hola, seguimos con nuestra segunda parte acerca del Dios arcoíris. Johnny nos habló, nos enseñó acerca de la, la misión que tienen los hijos y las hijas de Dios. Y la misión que tienen es librar una batalla de conocimiento, básicamente. Y hoy vamos a mirar cómo el gran profeta Elías, uno de los profetas emblemáticos, ¿verdad? Y que se habla en el Antiguo Testamento y se nombra, por supuesto, en el Nuevo Testamento, libró esta batalla. Así que la batalla que libró Elías, profeta de Dios, contra los profetas o los falsos profetas de Baal. ¿Cómo se libró esa batalla? De conocimiento y cómo se manifestó de manera real y palpable para que nos ilustre, para que nos muestre cómo podríamos nosotros llevarla a cabo, cómo podrías hacerla tú en el monte donde Dios te ha llamado, allí en ese lugar, en la esfera de la sociedad donde tú has sido sembrado por Dios, puesto por Dios para llevar a cabo esa gran misión. Johnny, nuevamente, vamos a continuar con este tema maravilloso del Dios arcoíris y la batalla del conocimiento de quién es Dios. Precisamente, Carlos. Vamos pues, si están con Biblias, a Primera de Reyes 18, capítulo 18. Y esto va a complementar y darnos un visual muy importante en lo que estamos hablando de manera práctica, cómo uno lleva a los montes, digamos, un aspecto de quién es Dios, como lo va a hacer Elías, y cómo se usa el conocimiento de Dios. Ya mencionamos de 2 Corintios capítulo 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales, no estamos peleando contra sangre ni carne, pero que es una batalla de conocimiento, y en esa batalla de conocimiento es donde podemos llegar a un momento donde el Señor crea una realidad donde nosotros tenemos la oportunidad única de confrontar a una mentira, al enemigo, de tal forma que queda transformado una nación. Entonces, antes de leer, queremos entender el contexto. Aunque para muchos esto es un pasaje conocido, pero no lo van a haber conocido de la forma como voy a introducir y como la forma como vamos a explicar. El contexto de de Reyes es Primera de Reyes 18. Ujú. Acab, Acab es el rey de Israel y no es un buen rey. Es, 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 un, es un rey no solo discreto, pero no solo discreto, pero la Biblia nos dice que es mal rey y es uno que no tiene, Pervertido. sí, un pervertido. Jezabel, la famosa Jezabel de la Biblia, es su esposa. Ah, Jezabel viene de otra nación originalmente y ella ha introducido la adoración a Baal a Israel. Ella viene de ser, pues, una, una reina, eh, no solo de esta nación, pero una reina de Baal. Ella vive como una bruja, ¿no? Y representando un ambiente espiritual súper oscuro. Baal era el dios que siempre afectaba, el dios falso, el ídolo, que tenían la tendencia de siempre seguir el pueblo de Israel. Y desde el principio, ¿no? Sabemos que Moisés tuvo que bajar del monte de traer los 10 mandamientos y están ahí sirviendo a un Baal, pero ella era bien avanzado en esta adoración. Y en este momento, la nación de Israel, tenemos la realidad que Israel y Judá han sido separados, ¿no? Ujú. Y operan como dos naciones independientes, y esto es la nación Israel.
Y la realidad que vamos a encontrar en Primera de Reyes 18 es que Israel está literalmente sirviendo a dos dioses. El nombre Baal significa Señor, entonces el Señor, y el nombre Jehová, el Señor. Entonces había una confusión en que están, digamos, si un hijo crece en casa, los niños de ese momento, por un momento, están viendo cómo hay algo que están dando primer frutos a Baal, después primer frutos quizás, según ellos seguían la religión tradicional del pueblo de Israel. Y interesantemente, estamos en un momento muy especial que la nación está, bueno, está en los días finales. La nación no sabía, pero está en los días finales de 3 años de hambruna, 3 años de falta de lluvia. Y eso vino porque el profeta Elías, en el capítulo anterior, había ya declarado, en el versículo 1 de Primera de Reyes 17, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y por qué lo hizo él? No es solo porque era un profeta picón, pero el interés de él era cómo voy a obligarles que ya no sirvan a Baal. Y él pensó como pensamos muchos de nosotros. Bueno, si hay juicio, enviamos el juicio de Dios, se van a hacer recto. Bueno, 3 años de juicio de Dios, cuando no hay lluvia en ese día, era aún mucho peor que no tener lluvia es un problema aún ahora, pero no tener lluvia significaba no tener economía. Es decir, que la economía va no solo decaer, pero va a derrumbarse absolutamente, porque eran pues pueblo agricultor, agricultura era de lo que vivían la gente. Entonces el profeta de Dios dice, estos impíos malvados, estos que adoradores, idólatras que adoran, les voy a enseñar la lección, les voy a traer el juicio de Dios 3 años. Y el Señor le permitió, porque interesantemente ese primer versículo no dice que Jehová le dijo que diga eso. Eso, eso fue su iniciativa sola. A veces nosotros en nuestra iniciativa solo decidimos un juicio de Dios, con juicio se convierten. Y tenemos que erradicar ese pensamiento de nuestra cabeza, porque la realidad es que si el juicio de Dios automáticamente causa santificación del pueblo, entonces la gente que recibió ese tsunami en 2004, creo, ¿no? El tsunami de Tailandia, Indonesia, etcétera, etcétera, donde murieron cientos de miles de personas. Ellos deben ser la gente más santulona en el mundo, si fuera realidad que con juicio se fomenta, pues, eh, eh, esa, lo deseado de transformación, manifestación, la gloria de Dios sobre la tierra, como habla Habacuc 2:14, uno dice, la gloria de Dios va a manifestarse sobre toda la tierra porque Él va a enviar juicio a toda la tierra. No, 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 no. Hay otra forma. Y lo que vamos a ver es que Elías va a proponer algo al pueblo de Israel. Él se va a encontrar con el rey Acab. Él ha estado oculto, escondiéndose algo porque entiende que el rey quiere matarle, porque el rey dice, este profeta se nos ha cancelado la economía. Pero él decide que vamos a hacer, vamos a usar, parece que en esos 3 años, alguna revelación del conocimiento de Dios había venido sobre Elías. Y él dijo, wow, el juicio no ha transformado nada. El juicio no ha causado santidad. Voy a ver si hay otra estrategia. Y la estrategia que él va a usar es que al pueblo de Dios le falta conocimiento de Dios. Le falta tener las herramientas prácticas para sobrevencer las mentiras que dominaban. Mira, no solo Israel, pero básicamente
no importa de qué nación eres, en toda ciudad o región donde tienen sus ídolos o su virgen de esto en la cual creen, en general la mentira que acompaña al servicio de un ídolo es la mentira que estos son fuentes de nuestra provisión y protección. En general, adoración a los ídolos es siempre, tiene que ver con la gente tratando de buscar o provisión o protección o ambos, ¿no? Y el pueblo es, parece increíble que han tenido 3 años de maldición de no lluvia, pero no han dejado de servir al Dios ajeno, a Baal, más bien se han fortificado. Es como se han dicho entre ellos, bueno, si seríamos más ferviente en nuestra adoración a Baal, Wow. las lluvias vienen, ¿no? Profundizaron su idolatría, profundizaron su rebeldía también contra Dios, porque la idolatría, la creencia a Baal era rebeldía contra Dios. Y obviamente no daba resultados. O sea, pasaron un año, luego 2 años, porque a veces pues, por ahí hay un año que hay una situación atmosférica en el norte del Perú, por ejemplo, el fenómeno del Niño, toda una región, o a veces cosas que suceden, pero 3 años. ¿Y 3 años. qué es lo que propone Elías? Bueno, y vamos a ver, empezando el primer versículo, nos dice algo muy importante de Primera de Reyes, capítulo 18. Dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, a causa de eso sabemos que fue 3 años, ¿no? Diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Interesante que va con todo lo que estamos hablando, porque entendemos que realmente Elías todavía no había aprendido la lección completa todavía. Es como el Señor le había dicho, ok, vamos con tu plan, Elías. Tú quieres con maldición, con darles hambruna, con matarles la economía, tú quieres que se conviertan. Es como después de 3 años, el Señor diciéndole a Elías, bueno, mira, ya tratamos tu sistema, ahora vamos con el mío. Vete acá y yo voy a hacer llover. No dice si se convierten, no, yo voy a hacer llover. Una iniciativa de Dios para manifestar su bondad y como nos dicen en Romanos, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Dios diciéndole a Elías, a ver, vamos con mi plan ahora, donde inmerecidamente voy a manifestar mi bondad y vamos a ver si eso causa arrepentimiento, mejor que el sistema tuyo, ¿no? Bueno, eh, fue pues Elías, verso 2, Elías a mostrarse a Acab y cuando nos habla, no vamos a leer todos los versos, tú lo van a ver ahí, que habían 150 profetas escondidas también en ese 100 profetas Sí, escondidos porque Jezabel y Acab querían matarlos, pero viene el momento cuando se encuentran y el versículo, ¿cuál fue el versículo? Creo que 17 donde se encuentra. Ok, verso 17 de Primera Reyes 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque como dijo, amargo porque dijo, esto nos ha matado la economía. Pero Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pero ahora sale el plan. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 850 profetas representando al falso Dios. Entonces vayamos pensando en Baal como el principado sobre Israel. Entendemos de otros versículos que cuando Dios le habla a Elías en algún momento dice, yo soy el único. Digo, no eres el único. Primeramente, tú acabas de ver a los 100 profetas escondidos ahí, pero además
el Señor le dijo, tengo a 7,000 rodillas que no se han postrado delante de Baal. Interesante porque significa que el resto de la nación, el 90 y tanto por ciento de la nación, se había postrado delante de Baal. Entonces, debidamente, era la realidad que el principado satánico sobre la tierra, sobre ellos, sobre Israel, era este Baal. Y entonces un problema grande. Lo que vamos a descubrir en los próximos momentos, les voy a decir, porque ustedes ya saben que esto termina, que en el plan que desata Elías, él le dice al rey, ok, veamos quién es el Dios que responde por fuego. Elías le conversa al pueblo, vamos a entrar en eso en un momento, le dice, mira, ¿qué tal averiguamos quién es Dios hoy día? Y el Dios que responde por fuego, él es el Dios. Y entonces no queremos hacerlo como si no saben ya cómo termina. Esto termina con Elías pidiendo que venga fuego del cielo, y el fuego del cielo viene, y todos comprueban que él es el que sirve al Dios verdadero, y eso trae un gran momento, eh, de echar fuera una mentira grande que existía. Entonces, sabemos cómo termina ahí, pero queremos ver el proceso, porque el proceso es muy importante, porque se conecta para todos nosotros con nuestra misión en nuestro monte. Ujú, ¿Recuerdan? Que es el ujú, punto primero. Él dice, mira, rey Acab, ven a mi monte, trae la gente a mi monte. ujú. Entonces, queremos entender que cada uno tiene el llamado a su monte a manifestar, digamos, su color. Y ahora entramos más al relato, pero él es el único, los otros 100 profetas están escondidos, el único visible que representa al verdadero Señor es Elías. Y Yes. el pueblo ve a 850 que sirven a Jezabel. Y claro, el visual para el pueblo y para los hijos, para los niños, se ve que la nación se arrima en adoración a Baal, pero un punto importante, la adoración a Baal no demandaba que dejen a sus otros dioses. Cuando Jezabel introduce la adoración a Baal, no les obliga que ellos dejen al Dios conocido de ellos, no a Jehová Dios. Entonces, no fue como un momento de que Jezabel vino, mira, quiero declarar es que el Dios que sirven es falso, ya no lo sirven. No fue así, fue algo que pasó paulatinamente, lentamente, donde la intromisión de Baal, después la gente ve como ella da más atención a los que sirven con más pasión a Baal, los pone en posición de liderazgo, de influencia. Hay 850 profetas que básicamente sirven. Entonces, es lentamente, hay una mentalidad que está sobre el pueblo, que el Dios que servimos es Baal, pero también no dice que habían dejado de hacer sus fiestas, las fiestas de Pascua, etcétera, que hacían. Entonces podemos pensar que muy probablemente hay un pueblo que está haciendo culto a ambos dioses, ¿no? Entonces, vamos, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo. Ahora, este es importante antes de seguir. Elías quería derribar, y va a derribar ese principado antes que termine este día. Ese principado va a estar derribado, el principado de Baal. Y vamos con el visual, me olvidé avanzar el visual. Piensa en el globo Goodyear, algo inmenso que está sobre la nación, ¿no? Y eso es el principado, es Baal. Y todos me han adorado, solo 7,000 no han postrado la rodilla, yo soy el principado, yo soy el grande aquí. Elías va a derribarlo antes que termine el día, y no lo va a hacer con 40 días de ayuno, ni 80 días de ayuno. No es que el ayuno es malo, pero eso no era la forma. El problema es un problema de conocimiento y que el pueblo está engañado. Entonces, eso no le sirve a él. En ningún momento nos dice que él con ayuno lo derribó. Tampoco no hubo unidad. Él era el único, vino solo. No dijo, no trajo a los 100 profetas, por ejemplo.
vino solo. Entonces, Elías va a derribar al principado de Israel en este día, sin ayuno, sin unidad y sin hablarle aún a Baal. No le va a decir, te reprendo, te tumbo. Entonces, estoy dando instrucción. Muchos han recibido, digamos, una perspectiva, una paradigma de guerra espiritual, cómo se lo ejerce esta guerra espiritual, y a veces no funciona porque no es modelo bíblico. No, el modelo bíblico estamos leyéndolo acá. Y dice, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Él entiende que él necesita hablar con el pueblo, conectándose a la primera parte de nuestro mensaje, que tiene que ver con nuestra guerra espiritual, derribando argumentos mentirosos del diablo. Él sabía, para vencerle a este Baal, tengo que derribar un argumento que cree la gente. Otra vez, vamos al visual. Baal es el principado, es grande, es el globo grande, pero no tiene poder intrínseco, no tiene poder en sí mismo. Está conectado, tiene estos alambres, digamos, cables que se conectan al pueblo. El pueblo es su pila, su batería. El pueblo es lo que le da energía. El pueblo es lo que le está dando porque ellos creen en él. El Nuevo Testamento nos dice, no sepáis que a quien des tus miembros para servir, a él lo estás dando poder. Cuando creemos en alguna mentira, cuando creemos en algún principado, en algún ídolo, alguna expresión de eso que puede haber en su comunidad, si suficiente gente cree, de repente parece una entidad que parece tener cierto nivel de poder, pero el poder viene del pueblo, porque nosotros fuimos dados la tierra, fuimos hechos en su imagen, y a nosotros se nos dio el dictamen, ejercer dominio sobre la tierra. Nosotros llevamos esa autoridad, por eso nos dice, levántate y resplandece tu luz. En Salmos nos dice, los cielos son del Señor, la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Entonces, vayamos pensando que hay una mentira que el diablo ha avanzado, igual como el diablo lo mintió a Eva en el huerto de Edén, una mentira al pueblo diciendo, yo soy su provisión, yo soy su protección. Sí, yo sé que no han tenido nada por 3 años, pero es que no me han hecho con suficiente diligencia. No se han cortado lo suficiente, no se han levantado a las 4 de la mañana, no lo han hecho, ¿no? Entonces, están avanzando con esa mentira. Entonces, Elías, el Espíritu Santo le está mostrando a Elías que la forma de vencerle a ese principado no es decir, te reprendo, Satanás, caiga de ahí. Por eso no lo va a hablar. Pero dice, wow, tengo que cortar el cable de conexión. Ese cable es la mentira misma, ¿no? La batalla es sobre conocimiento. Ellos están con un conocimiento falso, fortaleciendo a ese principado. Entonces, él se acerca al pueblo, pero tiene que hablar con el pueblo. No puede ir a la cueva, no puede derribar a Baal de su cueva. No puede derribarle a Baal de la casa de la viuda. Tiene que hacerlo delante del pueblo. Esto va con la misión de los 7 montes. Y, verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Carlos, aquí pues tan claro lo hace. Están claudicando entre 2 pensamientos, porque vienen del pensamiento tradicional, aprendido de Moisés, fortalecido por David, pero ahora están en mala época. Un bisnieto o algo de David está en alianza con Jezabel y Baal. Y ahora, pero nos está dando a entender algo, Elías, el profeta Elías nos da a entender que hay 2 pensamientos. O Hay sea, una confusión.
Aquí vemos eso. La verdad es una y única. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es una con respecto a Dios, a la creación, a la humanidad, pero lo que hace el adversario, lo que hace el enemigo para generar el caos, para generar la confusión, introduce una mentira muy cercana, ¿no es cierto?, para hacer esa distorsión. Y realmente el momento que está viviendo Israel allí, lo que podemos ver, es una distorsión, porque dice que eran 850 profetas de Baal que comían de la mesa de, 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 de Jezabel. de Jezabel, de Acab. Entonces, los líderes de la nación de Israel, los líderes del pueblo, los hombres que estaban al frente, estaban alimentando esta distorsión, estaban sosteniendo esta distorsión, estaban permitiendo esta distorsión. Sabemos que habían mandado a matar a los profetas de Dios. Entonces, ya se había posesionado una mentira, había una mentira y por lo tanto una distorsión. Eso lo entendió Elías, eso es lo que él pudo, dijo, no, 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 aquí hay que acabar con la distorsión y para eso hay que acabar con la mentira. Baal no es. Pres- Precisamente, Carlos, podemos mirar y observar lo que quizás sería fácil hacer para nosotros, como lo era 3 años antes con Elías, es decir, wow, este pueblo impío, maligno, etcétera. Pero a veces hay que entender que el pueblo que ha sido engañado, eh, no solo es que son malvados y malignos, especialmente si han pasado muchos años de esta mentira, especialmente si tú creciste en esa cultura de honrar indebidamente a profetas falsos, que hay un pensamiento falso que ha surgido y no es que eres un malvado, es que no te ha venido el momento que tienes que escoger. Y él reconoció que habían entre el pueblo, que tenía un pueblo que algunos pensaban Jehová es Dios y otros no, Baal es Dios y entre ellos realmente no sé. Y cuando dice que el pueblo no respondió palabra, era porque él hizo un diagnosis. El diagnóstico de Elías les sorprendió y ellos entre sí tuvieron que decir, wow, ¿verdad? No sabemos ni a quién estamos claudicando, no sabemos. A veces nos preguntamos, porque damos un diezmo a Dios tradicional, al Dios Jehová, estamos dando un diezmo a Baal. Wow, estamos en confusión. Y eso reconoció él. Y tenemos que reconocer nosotros en cada monte, no es solo que la gente es anti Dios. A veces ellos han creído una mentira que ha sido presentada. Vamos a hablar un segundo nomás. El humanismo en la educación. Nosotros quizás lo vemos, oh, eso es una mentira directa del diablo y lo reconocemos, pero para uno que no ha sido recipiente de esa verdad, que no sabe que Dios es y existe y es el centro de todo, la idea del humanismo, sí, el hombre es central y nosotros tenemos que esforzarnos. Hay una mentira que no ha sido enfrentado, confrontado todavía, y eso es lo que está pasando. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Ahora, reconocemos, Elías tenía esa tendencia de verse como el solito, pero él acababa de ver así en profetas. Claro, no los va a decir él tiene que decir que solo yo, porque no puede informar de los 100 escondidos. Más los profetas de Baal hay 450 hombres. Bueno, eran 450 ahí y 400 de Acera, que ídolo hermana, básicamente. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora queremos ver la diferencia. Cuando él dice la primera parte, no dicen ni una palabra. Así que no era que eran tímidos, que les sorprendió con su diagnosis.
El diagnóstico, ustedes no saben de veras quién es Dios. Ustedes están bajo un conocimiento distorsionado, pero cuando él dice, ¿qué tal averigüemos hoy día quién es Dios legítimamente? ¿Quién es Dios? El conocimiento de Dios que quede claro en este día. Todo el pueblo respondió, bien dicho, entre ellos, claro, wow, podríamos ahorrarnos diezmo porque estamos dando diezmo acá, diezmo allá, estamos con culto aquí el viernes, allá estamos el jueves, estamos... sí, Porque el pueblo termina siendo víctima de las mentiras. sí, Pero obviamente no se le, no necesitan que recibir el perdón de Dios, por supuesto, pero son víctimas a causa de la mentira. Lo que estoy tratando de decir, Johnny, qué importante hacer un buen diagnóstico, encontrar la raíz para poder hacer una buena obra, es decir, cortar cuál es la raíz del mal finalmente, ¿no? exacto. Sigamos, verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses. Mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que los fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Quiero que sepan algo, que principados terminan teniendo poder real, pero no es de ellos. Es poder que nos han robado. Porque, como digo, la batería venía del pueblo mismo. Uh-huh. Pero hay una cosa. Elías se ha presentado. Un hombre ha sembrado una duda. Un hombre ha sembrado una duda en cuanto a si tiene poder su Dios. Veamos el visual. Aquí está el globo grande. Uh-huh. Está Baal. Y está acostumbrado a que ellos lo envíen, que crean en él y envían lo que tienen en su pila, en batería. Y él hace eso. Entonces están acostumbrados que cuando tienen ceremonias, que responda en alguna forma, Baal, que él haga algo que ellos digan, él es Dios. Pero porque Elías acaba de sembrar en todo el pueblo una duda. Piensa ahora en esos cables, es como el pueblo está con cable y lo tuerce. No, yo no estoy pasando yo no paso mi electricidad para arriba en estos momentos. Entonces Baal no tiene nada. Me envía algo, alguien cree en mí, pero no pasa nada. Eso es lo que no estaba pasando. Y verso 26, de nuevo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía, horas después, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Ahora, eso es para disfrutarnos leer ese versículo, ¿no? Que el profeta de Dios, y cuando se lee en el original lo que dice, cuando él dice, tiene algún trabajo, realmente le está diciendo, creo que está en el baño. Y la burla es pues a otro nivel. Está en el baño, griten, esperen, hagan más. Verso 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto era un hechizo súper avanzado. Estaban en unidad, el pueblo estaba en unidad, los profetas en unidad, estaban haciendo sus cultos, la falsa versión de nosotros, estaban danzando delante del Señor, danzando, profetizando, eran profetas y ahora ellos sabían, bueno, si no funciona nada más, sangre, vamos a hacer chorrear la sangre. Siempre
el enemigo trata de hacer eso. Entonces, haciendo los rituales más poderosos que puede haber. Más extremo, cada vez acciones más extremas, más fuertes, ¿no? Y los que siempre iban a producir algo, pero hay algo diferente. Un profeta ha dicho, mira, si ustedes no creen en él, no tiene poder. El Dios mío tiene poder, solo. Pasó el mediodía, verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase, porque un profeta, usando su arma de conocimiento de Dios, había causado un cortocircuito en el poder del enemigo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Recuerden, porque todos conocen este pasaje, pero los detalles lo perdemos. Ningún momento vemos que Elías toma su atención a Baal. Ahora, Baal, yo tomo autoridad sobre ti. No, ninguna mirada ni nada. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bueno, hay todo un mensaje ahí también. En nuestros montes queremos establecer un lugar de adoración a nuestro Dios en ese monte, porque ahí es una base para que nosotros cumplamos con nuestra misión. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está asegurando que ellos no creen que hay un truco, no que él tenía un fósforo escondido ahí, y, algo. No, esto no tiene que ver con ningún truco, ninguna magia. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ahora, ¿quién va a hablar? Va a hablar a Jehová. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Por qué? Para que conozca este pueblo. Conocimiento es la batalla. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora es un punto tan importante aquí. Tú eres el que vuelves a ti el corazón de ellos. Elías aprendiendo, wow, él ha ofrecido darles lluvia, darles agua, a pesar de que son pecadores y no han dejado el pecado ni una gota en los últimos 3 años. Él ha tomado una decisión. Yo voy a Haré traer, yo. sí, yo voy a empezar este proceso de hacerles volver el corazón con mi bondad, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. No primero dijo, mira, arrepiéntense lo suficiente, envío mi hijo. No, antes que se arrepienten, él envía su respuesta buena. Queremos recordar eso siempre cuando estamos tratando de avanzar el evangelio, cuando queremos avanzar el reino de Dios. Pero aquí el momento. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Se dan cuenta a qué nivel? Ni las rocas, las piedras del altar terminan en polvo. El agua queda consumido. Y ahora el punto. Viéndole todo
viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ven, es como la marca de exclamación. ¿Cómo se dice eso? Carlos, cuando era una expresión de sorpresa, no era una observación como, wow, Jehová es, No, Jehová sí, es el Señor. eh, Ese claudicamiento, el descubrimiento. el descubrimiento, Baal no es, Baal no es. Baal no es, Jehová es el Dios. Interesantemente, cuando dicen Jehová es el Dios, eso es también lo que significa el nombre Elías. Elías significa Jehová es el Dios. Él cumplió con su nombre. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entendemos que hoy día ese contexto tenemos que aplicarlo espiritualmente. No luchamos contra sangre ni carne, se nos dijo en el Nuevo Testamento, Sí, y eso era en la antigüedad, pero queremos entender lo que está pasando. Eh, Elías le dice al pueblo, quería hablar con todos: mira, yo no creo que Baal es Dios, yo creo que mi Dios es Dios. Él es el que trae provisión, Él es el que trae protección. Hacemos este evento de los dos altares. Ellos hicieron el de ellos, y ahora Elías hace el suyo, y el instante que cae fuego de Dios de manera tan explosiva, no era así, ay, creo que veo una llamita, no, era una explosión de fuego. El impacto fue inmediato. De repente, una mentira, recuerda, de 2 Corintios 10, nuestra misión es derribar mentiras, derribar argumentos en contra del conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia son para derribar argumentos mentirosos. La eso, mentira que dominaba ahí era que Baal era Dios, y era Dios de provisión, Dios de protección, y en un instante, por eso este visual, aquí está el globo Goodyear, pero es Baal, y la gente lo está dando su cable, están agarrando su cable y no permitiendo que pase pues la energía, porque ha sembrado una duda el profeta. Y ahora el momento de descubrimiento, todos están jalando, sacando su cable, y de repente Baal, ahora el visual que quiero que vean, este globo grande que está en los cielos, que representa el principado, y en un instante, en un día, pero en un momento de verdad, en un momento, de repente este globo cae y ya no hay poder. Estos profetas no tienen ni dónde esconderse, porque fueron tumbados por uno que sabía que el conocimiento de Dios es una arma poderosa, una arma que podemos usar nosotros en nuestro llamado personal, monte por monte. Quizás no siempre será algo tan grandiosamente puesto delante de nosotros, pero sí esa manifestación, un ejemplo pequeño. eh, eh, Recordamos la historia de José en el Antiguo Testamento, que Faraón pidió que él dé la interpretación de un sueño, y él da la interpretación del sueño porque el sueño le decía otra vez cosas de hambruna, una hambruna grande viene. Pero José le dijo, bueno, la primera parte de ese sueño dice que habrá 7 años de abundancia. Y después él lo da la interpretación, mira, que Faraón escoja un varón excelente para que haga un plan donde digamos a la comunidad, digamos a todo el pueblo, mira, siembran cosecha en todas sus hectáreas, vamos a comprarlos todos, vamos a almacenarlos. Entonces también hay que llamar a todos los carpinteros que hagan los almacenes grandes, y vamos a llenarlos para que cuando vengan 7 años de escasez, va a haber un plan, el plan de rescate, donde aún en Génesis nos dice que todas las naciones vinieron a José, porque la hambruna era global, pero él tuvo un plan de Dios, era una intervención de Dios
No tuvo que, José no tuvo que venir delante de Faraón y reprenderle a su Dios Ra o a Mm. sus ídolos. Él solo tenía que manifestar el conocimiento de Dios que él tenía. Él conocía un Dios de provisión. Era su costumbre ya, desde, desde que fue enviado por sus hermanos, vendido a los ismaelitas. Los Ismaelitas. ismaelitas que eran pues el monte de la economía, y ellos vieron, wow, esto tiene una capacidad. Casa de Potifar, dice Potifar dio todo a él, dice, mire, este todo lo que hace es bendición económica, hasta que la esposa de Potifar hizo la mentira acerca de él, pero termina en la prisión. Pero en la prisión, los jefes, los guardianes de la prisión le dieron a él toda la autoridad y dice, esto sabe cómo manejar todo, porque viene de su relación profética que tiene con Dios. Recibe sueños, entiende sueños, recibe visiones, da visiones y con esa, con su fuerte, con su gloria de él, su gloria, su fuerte de José en su monte era que cuando él está en un lugar donde necesitan provisión, él sabe cómo descubrir esa provisión. Eso era la gloria que estaba sobre él. Ujú. Vemos el ejemplo similar pues con Elías, ¿no? Su fuerte era que él sabía el Dios que manifiesta por fuego. Vimos después en la vida de Elías, él también manda que fuego venga del cielo para matarle a los soldados que venían. El rey había enviado a soldados que lo lleven. Él clamó que venga fuego y con eso quedaron ellos no solo inútiles, pero muertos. Sabemos que fue alimentado por las aves antes de eso y se imagina que en ese momento es cuando él aprendió el Dios que manifieste por fuego, ¿no? Entonces, el Dios que conocía Elías era un Dios que se manifiesta con fuego. Por eso dijo, vengan a mi monte es Carmelo, en mi monte, en donde yo trabajo, yo conozco a un Dios que se manifiesta en fuego y con eso, con ese conocimiento de Dios, yo voy a avanzar en ese monte y vamos a tener victorias. José, con el conocimiento de Dios que él tenía, el conocimiento de un Dios que provee en cualquier situación. Él estaba en tierra ajena, no estaba con santulones, no es que esto tiene que pasar solo si tu capataz, su gobernador, no importa si ellos son súper íntegros o no, Dios puede causar que tú seas la persona que es fuente de esta gracia. Pero vemos muy similarmente, queremos que, porque ahora, para terminar, Carlos, queremos que la gente entienda cómo se aplica. Eso, es decir, Sí, está la enseñanza y de pronto necesitamos ver la aplicación personal. Elías tenía ya, él conocía a Dios como el Dios de fuego. José conocía a Dios como el Dios en sueños y visiones revelándole. Entonces, en la aplicación práctica para los amigos que nos están escuchando, para aquellos que han sido llamados como reformadores, aquellos que están entrando en cada una de sus áreas, de sus campos de influencia y acción, ¿cómo veríamos a cada uno de ellos para poder manifestar a Dios en su monte? Y aquí viene el propósito de este estudio del Dios arcoíris, por supuesto, pero ¿cuál sería esa aplicación personal, Johnny? bueno, la aplicación personal, a eso vamos a ir monte por monte, esfera por esfera, porque cada uno tiene su especialidad. El Dios redentor al cual conocemos nos ha dejado con la idea que tenemos un Dios que solo le importa que se convierta a la gente, que cuando vamos al cielo vamos a mirarnos a cada rato, wow, Cristo salva, pero no, en el cielo no solo vamos a decirnos eso, vamos a mirar a nuestras mansiones, a todo lo que es la creación, las cosas que hizo, la arquitectura del cielo. Wow, la provisión de nuestras mansiones. Vamos a conocerle, vamos a estar en momentos de wow acerca de Dios como proveedor. Vamos a ser en momentos de wow, Dios de familia, Dios como papá. Wow, la familia de Dios, cómo funciona aquí. La creatividad de Dios. Eso nos va a dejar también en momentos de wow, ¿no? La gloria. Son momentos de wow, wow.
de su creatividad, de su educación, la forma como nos sigue instruyendo. ¿Por qué los 24 ancianos cada rato, cada pocos minutos, tiran su corona y dicen, ponen su rostro al suelo? ¡Wow! ¡Wow! Es que acaban de ver otro aspecto de su gloria, otra revelación han recibido de la grandeza de Dios, han sido educados al próximo nivel y ellos quedan, wow, porque hay una gloria de cada área de la sociedad. Entonces, primero es entender la paradigma que estamos presentando, que la paradigma que estamos peleando con conocimiento de Dios, digamos, peleando. Ujú. Tú tienes que conocerle de manera íntima al Dios de tu monte. Si tú quieres ser uno, si tú sabes que has sido llamado al monte de la economía, tienes que llegar a ese punto como José. José, como esclavo, desde los 17 años de edad, sin tener acceso a economía normal, está siendo el emprendedor de los ismaelitas, de casa de Potifar, que era un líder fuerte, en la prisión. No importa dónde le ponen, él conoce a un Dios que provee en ese contexto. Mm. Recibe revelación, recibe sueños, entendimiento, interpretación, pero él va a regir en Egipto, dice, empezó a regir a los 30 años. Faraón, claro, era el rey, pero dijo, mira, te doy el aro, el anillo de poder y tú lo tienes. Y se entiende que José, desde los 30 años hasta los 110 años, por 80 años, él rigió, no porque tomó autoridad sobre Ra, no porque tomó autoridad directa, no tuvo que hablar con ellos, pero él presentó a un Dios a ellos. Ellos dicen, mira, este tiene acceso a un Dios y lo que Dios dice, nosotros creemos. Y a pesar de que eran impíos, idólatras, ellos tuvieron suficiente respeto de Dios, de entender que este es un siervo de Dios. Y a causa de eso, ellos fueron bendecidos, aún no siendo hijos e hijas de Dios. Ujú. Entonces, esta aplicación, Carlos, es que toda persona que está escuchando tiene que entender, número uno, ha sido hecho en su imagen. Entonces, Ujú. tú llevas por lo menos uno de sus colores. Ujú. Y ese color es donde tú manifiestas el cumplimiento de lo que dijo Jesús, sois la luz, sois la sal. Ujú. Soy la luz, tú tienes que manifestar ese color de luz. Entonces, si tú estás tratando de servirle de manera normal, bueno, quiero ser un ministro en la casa de Dios porque todos quieren ser ministros aquí, pero es que te ha faltado imaginación, que necesitamos manifestar un Dios de todos los colores, no solo Dios del color azul del monte de religión. Entonces, quizás no has encontrado cómo manifestar gloria. Manifestar gloria es donde hay un efecto, wow, esta persona por ser tan obediente está recibiendo soluciones, recibiendo presencia, recibiendo una manifestación del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, a eso Amén. vamos a entrar a lo profundo en las próximas, pero teníamos que poner la base. Qué, La qué- base de todo es esto. qué tremendo. Comenzamos y empezaste a enseñar este pasaje tan muchas veces citado y podemos ver hasta, ¿cómo se llama? Figuras, cuadros, cuando dice, eh, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos. Esos argumentos son las mentiras que el enemigo ha traído para distorsionar la imagen de Dios. Como tú dijiste, y Dios nos ha hecho a su imagen, Johnny. Se me viene este pasaje de Isaías 61, que los hijos de Dios se levantarán para restaurar sistemas, generaciones. Dice, y su descendencia será conocida en la tierra. Conocida en la tierra, no escondido, conocida. Habacuc 2:14, sí. ¿Y qué dijo Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esa luz no es para alumbrarlo en el más allá o después de esta vida, es No, ahora.
en este tiempo presente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál es esa obra? Wow, acabamos de ver cómo uno solito, como Elías, ante miles, toda la ciudad, porque tuvieron que ser miles para poder apresar a 850. Dice ¿No? todo el pueblo, no sabemos, es todo el pueblo, si es todo el pueblo, el rey lo llama, puede ser millones aún. Y eso fue en el Antiguo Testamento, porque también vemos a José solito. Sí. A José solito. ¿Cuánto más ahora? Escuchen esta enseñanza que estamos recibiendo. Hay que acabar con algunas mentiras también dentro de la iglesia, algunos paradigmas que solamente Dios es un Dios que nos ha regalado la salvación y todo lo que tenemos que hacer es esperar ya el día final, que se acabe todo. No, Dios tiene una misión linda, maravillosa, porque su plan es que toda la tierra sea llena de su conocimiento, de su gloria. Gracias, Johnny. Gracias por esta enseñanza. Y aquí estamos, amigos, para que semana a semana de lo que viene, usted pueda entender y usted pueda finalmente orar y decir, esto me afirma en mi llamado, porque ahora sé que mi monte es, usted tiene 7 colores. Usted va a mirar un color y va a decir, ese es mi monte. 7 áreas para poder servir a Dios y manifestar quién es Dios en ese lugar. Sí, Carlos, es algo tan nuevo y fresco, por eso queremos decirle que nos sigan en las próximas de esta serie, porque monte por monte, algunos de ustedes hasta escucharnos hablar del monte no va a saber, va a decir, pero no sé cuál. Pero cuando empezamos a hablar monte por monte, lo que hemos visto, que las personas que escuchan dicen, "Ah, en algún momento hay algo que resuena en nuestro espíritu, wow, eso es mi monte". Y por eso queremos, la pasión nuestra es que todos los hijos e hijas de Dios encuentren su lugar de donde ellos deben servir a Dios, porque entras a una realidad de aventura con Dios como nunca antes. Entras a experimentar su favor, su presencia, una vida diferente completo, tan solo a entender tu llamado y disponerte a ser pues un embajador de ese rey sobre la tierra. Muchas gracias, Johnny. Gracias. Y vamos a estar muy atentos por cada una de las sesiones que vienen bajo esta visión de Dios arcoíris. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Si disfrutaste de este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.